En un pequeño pueblo rodeado de oscuros bosques y neblina perpetua, existe una leyenda que susurran en susurros temblorosos los lugareños. Se dice que hace siglos, un grupo de aldeanos desesperados por obtener poder y riquezas se reunieron en secreto en un claro oculto en el corazón del bosque. Allí, invocaron fuerzas oscuras y forjaron un pacto con el mismísimo diablo. A cambio de sus almas y de un tributo sangriento, el diablo les otorgó lo que ansiaban: prosperidad, éxito y dominio sobre el pueblo. Sin embargo, el precio a pagar resultó ser más alto de lo que jamás habían imaginado. Generaciones después, la paz del pueblo se ve amenazada cuando una familia recién llegada descubre un antiguo pergamino en el desván de su nueva casa. El pergamino revela los detalles del pacto infernal y despierta las fuerzas oscuras que yacen dormidas en el bosque. Con cada noche que pasa, el pueblo se sumerge más en la oscuridad, mientras extraños sucesos y desapariciones inexplicables comienzan a aterrorizar a sus habitantes. La familia, desesperada por salvarse a sí misma y al pueblo, se ve obligada a enfrentarse a la maldición ancestral y al propio diablo. ¿Podrán desentrañar el misterio detrás del pacto infernal antes de que sea demasiado tarde? ¿O caerán presa de las mismas fuerzas que una vez corrompieron a sus antepasados? Con un ambiente cargado de tensión, suspenso y horror, el pacto infernal te sumergirá en un viaje escalofriante hacia lo desconocido, donde las sombras ocultan secretos ancestrales y el mal acecha en cada rincón. Prepárate para desafiar tus miedos más profundos en esta escalofriante narrativa. La familia recién llegada al pueblo, los García, se instala en la vieja casa sin saber lo que les espera. Inicialmente, todo parece tranquilo, pero pronto comienzan a experimentar sucesos inexplicables, objetos que se mueven solos, sombras que acechan en las esquinas y extraños ruidos que resuenan en las paredes durante la noche. Ignorando las advertencias de los lugareños sobre el pacto infernal, los García deciden investigar por su cuenta. Descubren antiguos registros y testimonios que corroboran la existencia del pacto, pero también despiertan la atención de fuerzas malignas que no están dispuestas a dejar que se revele la verdad. Conforme avanzan en su investigación, la oscuridad se hace más densa y amenazante. Los miembros de la familia comienzan a ser acosados por pesadillas terroríficas y visiones perturbadoras que los llevan al borde de la locura. Mientras tanto, el pueblo se sume en el caos. La niebla se espesa, ocultando criaturas infernales que acechan en las sombras. Los habitantes, poseídos por el miedo, se enfrentan entre ellos, alimentando el poder del diablo. Los García se encuentran atrapados en una carrera contra el tiempo para romper el pacto infernal antes de que el pueblo y ellos mismos caigan en la perdición. Pero el diablo no está dispuesto a dejar que su legado de terror sea destruido tan fácilmente. Se manifiesta en formas grotescas y aterradoras, desatando todo su poder en un intento desesperado por reclamar las almas que le pertenecen. En una última confrontación épica entre el bien y el mal, los García luchan por su supervivencia y la del pueblo, enfrentándose cara a cara con el diablo en un enfrentamiento que pondrá a prueba su coraje, su determinación y su fe. ¿Lograrán los García romper el pacto infernal y liberar al pueblo de su oscura influencia? ¿O sucumbirán ante el poder del diablo y se unirán a las filas de los condenados para siempre? La respuesta yace en las sombras, esperando ser revelada en esta escalofriante historia de terror y redención. Con el diablo acechando cada vez más cerca, los García se ven obligados a sumergirse en los oscuros secretos del pueblo y enfrentar sus propios demonios internos. Mientras tanto, la influencia maligna del pacto infernal se hace más palpable, corrompiendo cada rincón del lugar y transformando a los habitantes en marionetas del mal. Los García descubren que la única manera de romper el pacto es encontrar el antiguo altar donde se selló el trato con el diablo y destruirlo. Guiados por pistas en viejos manuscritos y mapas olvidados, se aventuran en el corazón del bosque, donde la oscuridad es más densa y las criaturas infernales acechan en cada sombra. La lucha contra el diablo y sus secuaces se convierte en una batalla desesperada por la supervivencia, donde cada paso adelante es una carrera contra el tiempo y cada error puede significar la perdición eterna. Con el destino del pueblo y de sus propias almas en juego, los García se enfrentan al desafío más grande de sus vidas, decididos a no rendirse ante el mal que amenaza con consumirlos. En medio de la oscuridad más profunda, la luz de la esperanza brilla débilmente, alimentada por el amor y la determinación de una familia dispuesta a luchar hasta el final. Pero incluso la luz más brillante puede ser eclipsada por las sombras del mal, y los García se encuentran en una carrera contra un enemigo implacable que no conoce la compasión ni el perdón. La noche en la que los García se aventuran en el bosque para encontrar el antiguo altar se convierte en un torbellino de terror y desesperación. Cada paso que dan está acompañado por el sonido siniestro de ramas crujientes bajo sus pies y el susurro de las sombras que parecen cobrar vida a su alrededor.
Finalmente, llegan al claro donde se erige el antiguo altar, una estructura macabra de piedra cubierta de inscripciones infernales y adornada con ofrendas sangrientas. Mientras se preparan para destruirlo, el aire se carga con una presencia maligna que los envuelve como un manto oscuro, y el diablo mismo emerge de las sombras para detenerlos. Una batalla épica entre el bien y el mal estalla en el claro, con los García luchando valientemente contra las fuerzas del diablo. Cada golpe y hechizo lanzado es un acto de desafío contra la oscuridad, y cada momento de resistencia es una victoria contra la tiranía del mal. Pero el diablo es astuto y poderoso, y su ira no conoce límites. Invoca criaturas infernales para detener a los García, desatando un pandemonio de caos y destrucción en el claro del bosque. La familia se ve superada por la fuerza abrumadora del enemigo, y parece que todo está perdido. En el momento más oscuro de la noche, cuando la esperanza parece desvanecerse por completo, los García encuentran la fuerza para resistir un último esfuerzo. Con un acto de valentía y sacrificio, logran destruir el altar y romper el pacto infernal de una vez por todas. La oscuridad se desvanece lentamente, disipada por la luz del amanecer que se filtra a través de los árboles. El diablo, derrotado y humillado, se retira a las profundidades del infierno, jurando venganza contra aquellos que osaron desafiarlo. El pueblo, liberado del yugo del pacto infernal, se levanta de las cenizas del terror y la desesperación. Los García son aclamados como héroes, pero su victoria ha llegado con un precio alto. Aunque han sobrevivido a la oscuridad, las cicatrices de la batalla los perseguirán para siempre. Y así, mientras el sol se eleva sobre el pueblo una vez más, los García se preparan para enfrentar un nuevo día, sabiendo que, aunque el mal nunca descansa, el poder del amor y la valentía siempre prevalecerá sobre la oscuridad. Después de la victoria sobre el diablo y la liberación del pueblo, los García se encuentran unidos por la experiencia que compartieron. Sin embargo, la batalla ha dejado profundas cicatrices en sus almas. No pueden olvidar las horribles imágenes de la noche en el bosque ni las voces susurrantes que aún parecen resonar en sus mentes. A medida que intentan reconstruir sus vidas, los García descubren que el mal no se extingue fácilmente. Restos del poder del diablo permanecen latentes en el pueblo, manifestándose en pequeños remanentes de oscuridad que se esconden en las sombras y se arrastran en los rincones más oscuros de sus corazones. Decididos a proteger a los que aman y a asegurarse de que el mal nunca vuelva a apoderarse del pueblo, los García se convierten en guardianes vigilantes, manteniendo una estrecha vigilancia sobre las fuerzas sobrenaturales que acechan en las profundidades del bosque. Sin embargo, mientras luchan contra las sombras del pasado, descubren que el precio de la victoria puede ser más alto de lo que jamás imaginaron. La oscuridad ha dejado una marca indeleble en sus almas, erosionando poco a poco su cordura y su humanidad. A medida que se adentran más en el abismo, los García se enfrentan a una dolorosa verdad: la batalla contra el mal nunca termina realmente. Siempre habrá nuevas amenazas, nuevas pruebas que enfrentar y nuevos sacrificios que hacer en nombre de la luz. Pero a pesar de los desafíos que enfrentan, los García siguen adelante con valentía, sabiendo que mientras permanezcan unidos y se aferran a la esperanza, nunca serán completamente consumidos por las sombras del mal. Y así, mientras el pueblo se sumerge en la paz una vez más, los García permanecen como guardianes silenciosos, vigilando desde las sombras, listos para enfrentar cualquier desafío que el destino les depare. A medida que los días pasan y las estaciones cambian, el pueblo parece recobrar su antigua tranquilidad. Sin embargo, bajo la superficie apacible, los García y los lugareños saben que el mal aún acecha en las sombras, esperando pacientemente su próxima oportunidad para emerger. Los días se convierten en semanas, y las semanas en meses, pero la paz frágil del pueblo se ve amenazada una vez más cuando extrañas desapariciones comienzan a sacudir la comunidad. La gente murmura en voz baja sobre el regreso del diablo y la posibilidad de que el pacto infernal no haya sido completamente destruido. Los García, conscientes de que el peligro aún no ha pasado, se embarcan en una nueva búsqueda para desenterrar la verdad detrás de las desapariciones y detener al mal de una vez por todas. Pero esta vez, el enemigo es más astuto, más poderoso y más decidido que nunca. En su búsqueda de respuestas, los García descubren una red de secretos oscuros que se extiende por generaciones, tejiendo una telaraña de engaños y traiciones que amenaza con consumirlos a ellos y al pueblo entero. Con cada paso adelante, los García se ven enfrentados a pruebas cada vez más difíciles y a decisiones desgarradoras que pondrán a prueba su fe, su valor y su humanidad. Pero incluso en los momentos más oscuros, encuentran fuerza en el amor y la camaradería que comparten como familia. Finalmente, cuando la verdad detrás de las desapariciones sale a la luz y el mal es revelado en toda su oscuridad, los García se encuentran enfrentando su más grande desafío hasta el momento.
En una batalla épica que se libra entre el bien y el mal, arriesgan todo en un intento desesperado por salvar al pueblo y a sí mismos de la influencia corruptora del diablo. Y aunque el costo de la victoria puede ser alto, los García saben que no están solos en su lucha. Con el apoyo de sus seres queridos y la fuerza de su determinación, están decididos a enfrentar cualquier obstáculo que se interponga en su camino y proteger al pueblo del mal que amenaza con destruirlos a todos. En un giro inesperado, los García descubren que el mal que han estado persiguiendo no es otra cosa que una manifestación de sus propios temores más profundos y oscuros. El diablo ha estado jugando con sus mentes, alimentándose de sus miedos y debilidades para sembrar el caos en el pueblo. Conscientes de que el verdadero enemigo reside dentro de ellos mismos, los García se ven atrapados en una pesadilla retorcida donde la realidad se desvanece y las sombras se ciernen más cerca que nunca. Cada intento de escapar solo los hunde más en el abismo de la locura, donde el tiempo pierde su significado y el horror acecha en cada esquina. Desesperados por encontrar una salida, los García se ven obligados a enfrentarse a sus peores pesadillas en un último enfrentamiento contra el diablo, quien se revela como una encarnación monstruosa de sus propios demonios internos. En un frenesí de horror y desesperación, los García luchan por su supervivencia mientras el mundo a su alrededor se desmorona en una espiral de caos y destrucción. Pero incluso mientras luchan contra el mal que los consume, descubren que la única manera de vencer al diablo es abrazar la oscuridad dentro de ellos mismos y hacer frente a sus propios demonios. En un acto de valentía y sacrificio final, los García se enfrentan a su destino con determinación, sabiendo que el precio de la victoria puede ser su propia perdición. Con un último grito de desafío, se lanzan al abismo de la oscuridad, dispuestos a enfrentar lo desconocido en un acto de redención desesperada. Y así, mientras el pueblo yace en silencio bajo la sombra del mal, los García se convierten en leyendas, recordados por su valentía en la cara del horror y su sacrificio en nombre de la luz. Pero en las profundidades del bosque, el diablo espera pacientemente su próxima oportunidad para volver a levantar su cabeza y reclamar lo que le pertenece.